tema de la cándida, ¿es una cuestión de moda o hay más gente con problemas de candidiasis? Muchas de las enfermedades o síntomas que estamos teniendo parece que fuera una cosa de moda. ¿Qué sintomatología se puede asociar con candidiasis? Por ejemplo, el acné, alergia a diferentes alimentos, este cansancio medio continuo. Hay mucho todavía por aprender sobre este tema. ¿Hay más gente con problemas de candidiasis o es un tema antiguo que en realidad lo empezamos a conocer mejor? Yo creo que muchas de las enfermedades o síntomas que estamos teniendo parece que fuera una cosa de moda, pero la realidad es que las personas creo que están prestando más atención a que cada una de esta sintomatología está muy relacionada a cómo se vive, a cómo se alimentan, a cómo descansan. Y bueno, nada, la cándida la tenemos, creo, por decirlo, creo no, digamos, la tenemos todos los seres humanos, y obviamente que habita en lugares muy específicos. Y digamos, es como que hoy la gente al saberlo, creo que parece que fuera una moda. Todos tenemos cándida porque todos los síntomas son muy parecidos. Pero no, bueno, la cándida es algo que lo tenemos, gracias a Dios, si no fuera por parte de nuestra flora, no estaríamos ni siquiera hablando en este preciso momento. Así que no es de moda, es una situación donde creo que hay más atención sobre estos síntomas y creo que le dan como más comprenden que esta sintomatología está asociada a un desbalance o alguna situación en particular y por eso de alguna manera parece que fuera de moda, pero no, directamente te diría que no. ¿Qué, qué sintomatología podés ver o se puede asociar con Bueno, candidiasis? primero tenemos que tener en cuenta que la cándida, digamos, este hongo está tanto en la piel, en la boca y en el tracto gastrointestinal y en las mujeres en la vagina. Entonces, es de por sí en presencia normal, en condiciones normales, está controlado por nuestro sistema inmunológico, con lo cual cuando empiezan a haber una cantidad de síntomas, que es una marea de síntomas, lo que pasa es que esta sintomatología muchas veces se asocia a otras enfermedades o a otras patologías, por eso tal vez es tan difícil de poder decir, no, exactamente esto tiene que ver con la cándida. Pero, por ejemplo, el acné, alergia a diferentes alimentos, este cansancio medio continuo. En el tema de la mujer, que es lo más específico y a veces hasta lo más visible, es esta cuestión de infecciones urinarias y este flujo o este moco más espeso, que a veces incluso aparece después de la toma de un antibiótico de mucho tiempo, donde obviamente se barre toda esta flora y es como que de alguna manera el cuerpo se necesita defender y es algo como lo más evidente, ¿no? Dentro de la parte vaginal. Después puede pasar que tengas también inclusive entre diarreas o estreñimientos, ¿no? Es como una cuestión de que por periodos puede pasar una cosa o la otra, no es determinante una cosa u otra. Dolores de cabeza, dolores menstruales, sobre todo esta cuestión de la fatiga, esta sensación de estar como en un estado de, viste, como tipo babosa, ¿no? Como que uno se está desplazando, como en un estado de que estamos necesitando energía. Bueno, puede pasar también, sobre todo en la parte intestinal, con una gran disbiosis, que también es bastante confuso porque como la cándida se encuentra en todo el cuerpo de alguna manera, todos los síntomas pueden ser millones, porque en sí tenemos un montón de cosas que pueden aparecer como sintomatología de cándida y puede ser otra cosa. Pero la realidad es que cuando hay una gran disbiosis intestinal, pensar en una candidiasis y pensar en que esta desregularización de la parte de la flora puede estar generando un aumento de esta, digamos, yo le digo este hongo que es así, ¿no? Este hongo oportunista que se mete y se mete por lugares donde no se tiene que meter, empieza a generar toda esta sintomatología. Puede haber inclusive también resequedad en la piel. Hay algo que también mencionan mucho que es el sabor metal en la boca, ¿sí? Esta cuestión de este sabor metal en la boca, como mayor sensibilidad, hay como un estado de mayor sensibilidad, tanto en las alergias alimentarias como inclusive en la sensibilidad de los olores, ¿viste? De cómo sentimos, hay como una cuestión de que el organismo yo creo que está pasando por una gran inflamación, entonces de alguna manera se siente como más sensible
a cambios, ¿no? A cambios inclusive de temperatura, a cambios de lo que estás consumiendo, porque injustamente tu microbiota de alguna manera está siendo invadida por un hongo que tendría que estar en un lugar y está puesto en todos lados. Entonces, como que de alguna manera creo que viene por ese lado, por una inundación de este hongo que se toma lugar en donde no le pertenece. Y bueno, de alguna manera la sintomatología es muy confusa porque se asocian a un montón de otras patologías. Entonces hay que tratar como de hacer un estado, una parte clínica muy precisa para poder entender, aparte de no, totalmente de estar escuchando al paciente, saber si está sufriendo algún tipo de estrés, si ha tenido algún tipo de situación puntual donde de alguna manera decir, bueno, no, sí, tuvo como una bajada del sistema inmune, entonces este hongo se aprovechó de ese momento, entonces es como que inundó lugares donde no tenía que inundar, entonces bueno, de alguna manera la parte de la observación y la escucha activa en el momento de la consulta, yo creo que es la parte más efectiva en el momento de hacer, digamos, la observación clínica. Más allá de los síntomas, yo creo que tiene que ver con esto, con el relato del paciente en donde el paciente te cuenta lo que está vivenciando, inclusive si dentro de su contexto está viviendo alguna situación de estrés o alguna situación donde no lo está dejando descansar a la noche. Entonces esto hay una gran desregularización y bueno, y este hongo, como se llama oportunista tal cual, invade y genera todas estas cuestiones, ¿no? Claro, me parece que los avances en la mirada, es porque también hemos empezado a conocer más este mundo de la microbiota intestinal, de cómo Ujú. se desarrolla. Primero que la cándida la tenemos desde siempre, es parte de Absolutamente. nosotros, forma parte de la regulación del sistema inmunológico, Ujú. pero tiene características dimórficas porque en realidad es un hongo que funciona como una levadura, habita la mucosa, pero cuando se dan condiciones especiales para que pueda avanzar, ¿m? Pero se tienen que dar condiciones, vos lo mismo lo planteaste. El estrés, la disbiosis, o genera disbiosis. Muchas veces no se sabe si es el huevo o la gallina, porque en realidad Exacto, sí. cuando, dependiendo de las condiciones, se comporta y puede generar esa capacidad que tiene de formar o de transformarse en micelio, que el micelio es una característica de estos hongos que tienen esas manos que atraviesan y puede romper las uniones estrechas del intestino, puede atravesar, atraviesa las uniones, puede romper a través de eso y se puede distribuir a través del sistema vascular y linfático a cualquier lugar del Ujú. organismo. Por eso puede aparecer en diferentes lugares. Y lo que es más interesante con el tema de la cándida es que cuando se dispersa, tiene la capacidad de formar un biofilm, que es como una armadura. Entonces, eso a veces después es muy difícil la erradicación o resistente porque tiene un mecanismo de defensa eh, de, de, de- como de bloquear o de confundirlo, ¿m? O sea, utiliza el sistema inmunológico a veces, ese tipo de biofil. Y entonces es interesante en los abordajes clínicos entender esto, porque en realidad a veces el biofil es un sistema de protección que han desarrollado, se empiezan a Mm. desarrollar como colonias, ya funcionan como una colonia. Es que ellos nos Entonces, dominan a nosotros en realidad, claro, claro, en entonces esa parte. el biofil me parece que tenemos que aprender mucho todavía sobre este mecanismo, cómo abordarlo, Ujú. y también estamos aprendiendo, me parece que en otras oportunidades, o por lo menos, bueno, se sigue haciendo, los principales abordajes era limpiar, erradicarla. Y en realidad es ver cómo generamos un contexto para que eso, es como si yo tuviera que en vez de bombardear tendría que tirar agua y el agua como que tendría que ir surcando para Sí, generar un contexto amable para que se regule y se sí. empiece a generar otro ambiente. Eso me parece Ujú. que es un arte porque cada Sí, paciente, total, pues, totalmente. recién cuando hablábamos, antes de comenzar
el conversatorio, a vos me decías que había gente que tenía predisposición, que había un contexto ya de entrada. Entonces, contame tu experiencia más que todo en algunos pacientes que a veces tienen más predisposición, otros tienen menos predisposición. Sí, a ver, en realidad lo que yo te contaba era sobre esta cuestión de cómo está formada nuestra microbiota, ¿no? Todo parte desde ahí, que como habíamos hablado y venimos charlando, es algo que yo creo que estamos aprendiendo con el pasar del tiempo. No es una cuestión de aprender algo que ya está, que se sabe, es una cuestión que se va como descubriendo, porque el tema de la microbiota está como recién como en los inicios, creo, ¿no? Porque falta mucho todavía para comprender. Acá la mayoría de los congresos que se están dando son sobre microbiota y te puedo asegurar que uno habla de una cosa, otro habla de otra, y la realidad es que es muy difícil de estandarizarlo en una sola cosa, por eso todo lo que hoy se está dando, incluso cuando los probióticos o los prebióticos y todo esto que se está dando como para repoblar un poco la flora y darle otra condición a la microbiota, es como que está todo muy verde todavía, lo digo yo. Entonces hay mucho todavía por aprender sobre este tema. Y es lo que acabamos de decir, ellos nos regulan a nosotros. Entonces hay personas que teniendo un microbiota ya característico, que bueno, vos bien sabés que incluso la microbiota, si yo estuviera, uno tiene de alguna manera, viste, hay una frase que dice, vos sos la quinta persona con las personas que te rodeás. Ujú. ¿Viste eso que hablan hoy en el Instagram, que hablan todos estos líderes, que vos sos la quinta persona de tus amigos? Bueno, la microbiota en definitiva también tiene mucho que ver con esto, porque incluso no es que se contagia porque es una cuestión de contagia, se traslada inclusive con el ambiente en el cual vos te estás moviendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, genéticamente, yo creo que hay personas que tienen mayor predisposición a tener algunas recaídas más fuertes sobre este tema de la cándida, porque en definitiva la cándida la tenemos todos. ¿Sí? Esto ya lo sabemos que es así, y menos mal, porque si no nos faltaría una parte. Lo importante es cuáles son los agentes que te predisponen a lo que vos estás viviendo, porque tiene mucho que ver con lo que vos has vivido durante toda la vida. ¿Sí? Sobre lo que fue la cultura, sobre lo que fue tus hábitos, cómo estás criado, de qué manera se alimenta en tu familia, porque es lo mismo que hablamos, por ejemplo, de la obesidad. Cuando te dicen, no, genéticamente yo soy predispuesto a tener obesidad. En realidad, más allá de que la genética, yo lo vería más desde el ámbito de cómo estás criado. Porque si tu mamá y tu papá, en la persona donde vos vivías o la persona que te haya criado, se alimentaba de esa manera, tu cuerpo y tu microbiota se fue alimentando de la misma manera que se alimentó la de tu mamá y la de tu papá. Si no, no sería entendible que cuando hacen los experimentos y cuando se hacen las investigaciones de cambios de microbiota y la persona cambia absolutamente la predisposición, estaríamos hablando de que eso no se podría hacer. ¿Sí? Entonces, yo creo que más allá de la parte genética, yo te diría que tiene que ver con esto que vos fuiste desarrollando a lo largo de toda tu vida. Y esa microbiota que de alguna manera se fue como desarrollando en un estado inflamatorio, porque tal vez tu familia era de un consumo excesivo de carbohidratos, o tenía un excesivo consumo de azúcares, o tal vez viviste en un estado de estrés mucho tiempo, donde había qué sé yo, donde tu familia había situaciones donde, no sé, sentías rechazo, sentías ciertas situaciones que te generaban un estado, viste, de continuo estrés. Entonces yo creo que ahí hay mayor predisposición a que tu sistema inmune caiga, viste, como más habitualmente y que te falte toda esa protección. Entonces ahí es donde para mí la persona tiende a ser más predispuesta a tener Mm. un ataque más fuerte de candidiasis, porque de alguna manera viene con todo un estado, yo siempre digo como, no sé si se puede decir alguna mala palabra en estos No podcasts. hay problema. Es como si venís como cagado a palo, ¿viste? Decís, bueno, tu microbiota viene cagada a palo por miles de cosas, ¿no? Entonces, lógicamente, en un momento está resentida, hay un resentimiento, hay algo que el cuerpo lo siente de esa manera, entonces yo lo veo desde ese lugar. Y a mí me ha pasado mucho, me pasa en la consulta, yo trato de en lo posible que en la consulta la persona me cuente un poco de su historia de vida, su historia dietética, todos los tratamientos que ha hecho, cómo es la mirada de la persona hacia ella misma y cómo es la mirada de la familia a lo que ella ve como persona, ¿no? Porque
tiene mucho que ver con esto. Y la realidad es que cuando empezás a hacer toda esta investigación de su contexto y escuchás el relato de cada una de las personas, te das cuenta que las personas que están más predispuestas a tener este tipo de sintomatología son personas que han sufrido más, que han tenido más excesos de jóvenes, que han formado de alguna manera una microbiota más sensible a tener, digamos, mayores ataques. No sé si se entiende lo que quiero Sí, decir. totalmente. Sí, sí, sí. Siempre lo que digo, no hay texto sin contexto. Eh, lo que yo observo en la práctica clínica, más allá de poder cada día de aprender más y desaprender cosas, o sea, que uno tenía ya incorporada, decir, bueno, no, esto que estaba haciendo, no, no, lo hago de otra forma, porque Ujú, también uno va cambiando la forma de abordar problemas complejos, el contexto va cambiando, el proceso de información, los estímulos. Pero lo que veo muchas veces estos factores predisponentes de los que hablamos, y vamos a hablar específicamente, después vemos de sí, los generales, sí, pero sí. hablando de microbiota intestinal, veo una microbiota protectora, o sea, en lo que se refiere a lactobacillus y bifidobacteria muy disminuida. Muchas veces Ujú, la microbiota, la inmunomoduladora, todo lo que se refiere a Escherichia coli, Enterococcus faecalis, que son inmunoreguladores también disminuidos. Y todo lo que es la muconutritiva, lo que trabaja sobre el síndrome metabólico, ujú. Akkermansia Hoy y se está hablando mucho de Bacterium Akkermansia también acá. muy disminuido porque tiene que ver todo, tiene que ver con todo. Y esto es interesante también lo que voy a plantear, que a veces tenemos una microbiota proteolítica aumentada. Y esto es interesante para abordar, porque no es la cándida, también es el contexto de decir, bueno, ¿qué tipo de alimentación? Si tengo una microbiota proteolítica, no solamente vamos a trabajar los hidratos de carbono, tengo que disminuir otro tipo del amoníaco, tengo que ver qué pasa con eso, porque hay una sobrecarga que sobrecarga el hígado. Y esto yo lo he visto realidad porque en los dos sistemas yo veo que tanto las fuentes de carbono eh, del ecosistema y las fuentes de nitrógeno. Esto es muy interesante porque a veces no se habla mucho de esto, de Ujú, que las fuentes de carbono generalmente es el ácido láctico. Y el ácido sí, láctico generalmente cuando hay candida baja, o sea, se altera. Por eso cuando nosotros tenemos fuentes de ácido láctico, le mejoramos la fuente de ácido láctico. ¿Y quién es el principal desplazador del ácido láctico? Son los azúcares. O sea, y eso es muy interesante porque cuando los pequeños cambios en el pH, en el intestino y en el organismo, repercuten mucho a nivel sistémico. El intestino tiene un absolutamente. medio ácido, a diferencia de lo que es el, el, nuestra sangre, nuestro medio, que tiende hacia una leve alcalinidad. Pero Ujú, ese cambio mínimo de pH que se genera produce una repercusión muy grande. Entonces tenemos que trabajar a nivel del pH con estos cambios que se puede trabajar a nivel de la comida, de la suplementación, pero también de las emociones, porque también repercute mucho ese nivel. exacto. Y al nivel del nitrógeno, que es lo que yo veo, que tiene que ver con el amoníaco y con los aminoácidos, obviamente. Tiene que ver que también entender de que ese juego entre amoníaco, ácido láctico, que a veces aumenta el amoníaco, hay sobrecarga hepática, y eso repercute a nivel sistémico y en realidad los procesos de toxificación, los procesos de limpieza que tiene el organismo. ¿Por qué planteo esto? Porque es sumamente importante a veces en el abordaje de las fases o de cómo voy trabajando con la alimentación, porque a Ujú, veces sí tiene mucho que ver el tema de los ultraprocesados, que bueno, quiero que lo hablemos, pero también ujú, tiene que ver nuestra historia. Por ejemplo, si tomé antibióticos, eso es fundamental. exacto, Si tomamos terapias hormonales, las terapias hormonales repercuten muchísimo, absolutamente. muchísimo, muchísimo, más que todo a nivel hepático, en la detoxificación hepática y eso, bueno, ¿qué genera la disbiosis? Y este sistema de disbiosis que también colabora para esto. Eh, Absoluto. es sumamente importante el estrés en esto, porque el estrés para mí es uno de los
en un contexto de disbiosis, en un contexto de inflamación crónica, el estrés como que viene a como a que empiece a resurgir todo de nuevo. Es que en Por lo realidad, tanto, a veces el abordaje terapéutico, si no se aborda o no se regula, a veces por más que hagamos, por eso es tan importante el eje intestino-cerebro. exacto. Por eso, más allá de esto, quería que habláramos un poquito del abordaje nutricional Ujú, general, que sí. obviamente acá hay abordajes individualizados, pero general, Ujú, de lo que vos ves en sí, sí, esta sí. problemática. Exacto. No, a ver, lo que vos decís es sobre el tema del estrés, yo lo tomo muy, yo creo que es para mí en mi consulta es el eje principal, el estrés. Porque vos podés, incluso podés hacer mil maravillas con probióticos, con suplementación, con dieta, con lo que vos sea. Pero si vos a la persona la encontrás estresada, todo eso que estás haciendo no le sirve absolutamente de nada. Incluso yo les hablo mucho con el tema del ayuno, que yo se los hago hacer el ayuno y para mí es parte de mi tratamiento. Y siempre les menciono esta cuestión de que si tienen que estar haciendo un ayuno, si tienen que estar mirando el reloj para ver hasta qué hora tengo que comer, ya eso es errado. Porque Ujú. el estar mirando el reloj para ver a qué hora tengo que comer o cuánto me falta para terminar el ayuno, es una descarga, es como si yo dijera, es una especie de descarga eléctrica a tu estrés para que se active. Entonces, ahí es donde de alguna manera tenemos que entender de que el proceso tiene que fluir, así como la alimentación, como, bueno, en este hermosísimo nuevo paradigma que hablamos de que todo es un conjunto, biológicamente necesitamos de todos estos complementos, si no seríamos, aisladamente no se puede hacer nada. Entonces, desde mi manera de tratar al paciente, al menos la alimentación, por sobre todas las cosas, tiene que ser primero organizada. Entonces, si vos ves un paciente que viene pasado de vuelta con mil cosas, donde no se organiza, donde está lleno de azúcar, donde pasó inclusive por algún uso de antibióticos o toma también anticonceptivos, porque también sabemos que el uso de anticonceptivos puede generar una desregularización hormonal y eso también va a generarte un aumento, en este caso, hablando puntualmente de la cándida, sin tener en cuenta el tema de una disbiosis generalizada, ¿no? Estamos hablando de esto. Eh, entonces, primero es darle como por lo pronto un eje, ¿no? Como decir, bueno, volvamos primero a la ruta de la organización, de poner como un estado normal de que vos te sientas confiado de lo que estás haciendo está bien hecho, de que vos te vas sintiendo o vas teniendo algún tipo de mejora y a partir de ahí, después, luego de generar una organización, primera, sobre todo en los horarios, porque bien sabemos que todo lo que está asociado a la parte de la crononutrición, al ritmo de los ritmos circadianos, y al hecho del descanso y al que, bueno, que consuman un tiempo antes de irse a dormir y poder hacer un ayuno aprovechando las horas de descanso. Entonces, todo eso es la parte para mí crucial de organización para que el motor empiece a funcionar, ¿no? Siempre y cuando ahí, obviamente, teniendo una alimentación antiinflamatoria que tal vez decir antiinflamatoria no está tan bien dicho porque en definitiva encerraría un montón de otras cosas, pero sí sería una alimentación donde haya una bajada, por sobre todas las cosas, de hidratos de carbono. No llegando a una dieta cetogénica. Estamos hablando de una dieta baja en hidratos de carbono que tenga, al menos, evitar los excesos. No generar restricción, porque el paciente en el momento inicial no está como, puede tener mucha voluntad, quiero cambiar, quiero hacer esto, quiero hacerlo, pero en realidad todavía le falta este toque de organización para que después pueda reintroducirse en algo más estricto. Entonces, lo primero hay que tratar de sacar lo más grande, ¿no? Como diciendo, saquemos lo más grande. Lo más grande es esta desorganización, es que descanse, que sepa sus horarios, que vaya viendo cómo su organismo responde ante los horarios cambiados y ante la situación de la organización, al menos de un buen almuerzo, de una merienda que tal vez se pueda combinar con la cena y pueda cenar más temprano. Entonces eso hace como el principal eje de la parte nutricional. Después de ahí, obviamente, hay que ubicar desde la parte de los alimentos el uso de menor cantidad de hidratos de carbono, simples ni hablemos, ¿no? Pero estamos hablando de no sobrepasar tampoco el exceso de hidrato de carbono complejo, porque también un exceso de hidrato de carbono complejo, aparte de que generaría incluso un aumento en la cantidad de calorías, que quieras o no, si hablamos también de una alimentación, no podemos pensar que las calorías no existen más.
Porque si no, hablamos de esta cuestión de las dietas pasadas de X cantidad de alimentos, pero no nos acordamos de que todo eso también hay un montón de calorías, sin estar midiéndolas, porque no es necesario medirlas, pero sí tenemos que entender que no podemos tener una dieta de 3.000 calorías, por más de que sea baja en hidrato de carbono, porque no vamos a bajar un gramo, y de alguna manera estamos en un estado de síntesis, estamos en un estado de aumentar también todo lo que es la parte de la formación. Entonces hay que tener también un poco de conciencia en las cantidades y que no es todo libre. Sí, porque hoy también esto que hablamos hoy de la moda, hay que tener en cuenta también esto. No es una cuestión de que, no, bueno, todo tiene que ser, no sé, ¿viste? Como, no sé cómo se le dice, no la palabra, como más armonioso y la no dieta y esto, aquello. Sí, está bien, pero todo tiene que tener una armonía también, ¿no? Porque si no, me ha pasado en muchas oportunidades que la gente hace la dieta keto, y yo te digo dieta keto, vos me decís, ¿y cómo es la dieta keto? Porque hay 1.000 maneras de ver la dieta keto. Lo mismo, ¿cómo es la dieta low carb? Hay 1.000 maneras de ver la dieta low carb. Y tenemos que tratar de asociarlo a lo que nuestra microbiota está acostumbrada a consumir. Porque en el caso de Argentina, por ejemplo, y todo lo que es, tal vez me baso más en la parte de Argentina, estamos hablando de personas que tal vez, a ver, tal vez no, tienen un estilo de alimentación mediterráneo, porque los orígenes de la mayoría de la población tiene origen en la parte de Europa. Entonces, comer como una dieta keto o una dieta low carb, estilo de alimentación de personas de Norteamérica, como está promocionado, cambiaría totalmente nuestra microbiota. Entonces hay que tener cuidado también en ese estado, porque de ahí hablamos inclusive del cambio de lo que puede pasar dentro de tu flora, ¿no? Porque es de lo que vos venís habitualmente No, y consumiendo. también que para mí este tipo de abordaje tiene que ser seguido o acompañado por Acompañado, profesionales, tiene que ser absolutamente. seguido, acompañado, y aparte que no es algo estandarizado y envasado. Hay personas que yo veo que tienen a lo mejor mucha sobrecarga o hay mucha microbiota proteolítica que hay que bajarla por la cuestión del amoníaco. Entonces no podemos, más allá de bajar los hidratos de carbono, de bajar los azúcares, y en realidad el tipo de proteína que se le va a dar, o sea, tiene que ser una proteína que en realidad se tiene que bajar también porque en realidad está sobrecargado. Entonces, y además, obviamente que acá hay que darle soporte al hígado, hay que darle soporte al páncreas, hay que darle soporte, buena acidez estomacal, hay que darle soporte a las membranas, o sea que hay que tener una muy buena cantidad de omega 3 de buena calidad, Absolutamente. pero para eso hay que digerirlo. Sí, No es venir y sacar y limpiar y poner antifúngicos. Eso quiero que no, entendamos, que en absolutamente. realidad no es Absolutamente. venir y poner antifúngicos, porque lo que nos encontramos en la práctica clínica en realidad es que tenemos personas que vienen con 5, 6 o 7 ciclos de fluconazol, ¿m? Sí, el O de hígado roto. fluconazol a repetición, y que se encadenan por ciertas cosas, o sea, ya sea por el estrés, o porque embarazo de lactancia, o por menstruaciones, o Ujú. encontramos metales pesados, que eso también vienen a jugar, es como un tablero de ajedrez, que en Exacto, realidad sí, sí. vienen a jugar un papel que en realidad no es el metal pesado, cumplen, aparte los hongos cumplen una función con los metales pesados, nos protegen, pero también Absolutamente. eso juega ahí un papel que en realidad está dentro de un contexto para trabajar, el tipo de agua, el estrés oxidativo, la disminución de las secreciones gástricas me parece que es un papel fundamental, la alteración del ritmo circadiano. Entonces, me parece que es ver cómo empezamos a inmunorregular o a cambiar la regulación de la microbiota con el eje intestino-cerebro, con el hígado. Ujú. eh, no estamos hablando de una persona con inmunosupresión, por No, ejemplo, de no. una persona que tiene una quimioterapia, que a veces vemos unos muguet, y que ahí nos damos cuenta, cuando vemos un muguet, el muguet es esa lesión blanquecina en la lengua, que en realidad lo vemos, que eso puede estar a veces en el intestino, pero esas cosas no se ven, y que en realidad el intestino funciona como un gran reservorio. Eso es lo Exacto. importante, que a veces ante una situación ante una situación aparece. Cuando nosotros agarramos un muguet y lo sacamos, lo podemos desprender, ahí vimos que hay sangrado, y ahí podemos entender
cómo esas cifas se pegan o se pasan y se adhieren a la mucosa o se Sí, traspasan, entonces imagínate a nivel intestino. la rompen. Entonces ese es Ujú, el mejor ejemplo. Hemos aprendido mucho, me parece, de Cándida, no se sabía, me parece que con el HIV, ahí se empezó a atender mucho, porque los pacientes inmunodeprimidos tenían candidiasis claro, claro. sistémicas, se empezaron a ver muchos trabajos de investigación sobre esto, pero lo que nos sucede es que tampoco es que tenemos una inmunosupresión nosotros de ese No, tipo. no, 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 O no, sea, no. entonces es como que hay como unos grises en los cuales tenemos que ir abordando. No es venir y poner un antibiótico o perdón, un antimicótico. Es como empezar a mí me gustan mucho los herbales, trabajo mucho, es tratar de ver cuándo ponemos los probióticos, si hay un medio que lo permita, no poner probióticos y venir. Hay que poner probióticos, hay que limpiar. No, 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 aparte Eh, el eh, probiótico es algo muy puntual. Yo, digamos, más lo escucho, a veces es como que más te perdés, ¿no? Porque el hecho de hacer una limpieza y después querer colocar la proporción de lo que corresponde en la microbiota de la persona. Vos pensás que la microbiota cambia absolutamente de un momento a otro. Entonces, vos te haces un estudio de microbiota y esperás, por ejemplo, acá que existen y que se están haciendo mucho, esperan, no sé, 30 días para la respuesta, para la refertación del estudio, y en esos 30 días ya cambió. Entonces es como que incluso ese tiempo, si vos le tenés que dar algo a la persona para que haga, después cuando vos le das el resultado, ya le cambió la microbiota. Entonces sí, es como sí, muy son estudios que se pueden utilizar. Eh, Pienso que me parece que los estudios de los metabolitos en la microbiota, yo pienso que va a tener más efectividad. Aparte estamos teniendo estudios de la microbiota no intestinal, estamos hablando de microbiota fecal. Entonces, sí, fecal. eso también es una cuestión y hay que contextualizar, muchas veces pueden ser útiles, pero en realidad a mí me parece que es una herramienta No, más. no, todos son herramientas eh, que se una pueden herra- utilizar sin ser, digamos, determinantes, digamos, como tratar de... Por eso te vuelvo a repetir, para mí lo más importante en todas estas cuestiones es el relato del paciente que te cuente, que te genere todo este estado por eso a mí es la parte que más me gusta, ¿no? De poder escuchar desde ese punto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos tal vez encontrar el punto de inflexión que te generó todas estas caídas de tu sistema inmune o qué es lo que te hace sentir triste o emocionalmente caído para que después el cuerpo, lógicamente, a ver, es como que también está en el mismo estado, ¿no? Uno es lo que es en todo su esplendor, con toda su biología, entonces no podemos, digamos, apartar la emoción de lo que le pasa a tu cuerpo internamente, porque justamente somos todo uno. Entonces, la realidad que yo creo que la parte en este caso de la candidiasis es la observación activa del profesional, creo que es clave en para relación, identificar. Paz, a la alimentación, Sí, ¿qué sugerencias o sí. qué generales Yo sobre, podemos dar sobre yo este sobre todo, abordaje? mira, primero, como hago, intento al menos esta cuestión de poder como iniciar en algo más simple y empezar con la organización. Por lo tanto, empiezo con una alimentación low carb, ¿sí? Donde de alguna manera le doy la mayoría de las verduras en su totalidad. Para mí las verduras, y más en el inicio de la alimentación, donde tal vez vienen de comer demasiado o vienen de comer cosas que, bueno, nada, todos estos excesos que tal vez necesitan evitarlos, como para no hacer ser tan estricto, intento que sean todas las verduras, inclusive la papa, la batata, el choclo, al menos en menor cantidad, ¿sí? Como que no sea la parte más abundante, pero que de alguna manera se sientan en la libertad de poder comerlo si quieren. ¿Sí? Siempre y cuando teniendo en cuenta de que uno le dice, bueno, no, tratad en lo posible de consumir más cantidad de verduras verdes, o que haya más volumen, o que ese volumen también incluya algún otro tipo de verdura, pero que tal vez siempre nos basamos en la cantidad de volumen en las hojas verdes, y si son crudas mejor. A ver, intento de que desde ese lado lo hagan desde ese lugar. Después, no te voy a decir que es una reducción de la fruta en su totalidad, pero la fruta también en variedad la doy absolutamente toda. Estamos hablando de una alimentación como de cambio. Después, si no, también está lo que es la parte del protocolo de limpieza,
donde se sacan la mayoría de las frutas, se dejan solamente como las frutas tipo keto, que tendrán una reducción mayor en la cantidad de los hidratos de carbono, y obviamente también sacando las partes de las verduras más almidonadas, ¿no? Que son las que acabo de decir recién. Pero si por lo pronto hago una revisión al inicio, es esto, es una alimentación low carb con una cantidad de proteínas que sea al menos protectiva a su masa magra, ¿sí? Entonces no es 1,2 cada kilogramo de peso, de ahí un poco más. Y después, obviamente, evitar todo lo que son los ultraprocesados y empezar a ver una mirada un poco más puntual sobre los ácidos grasos, sobre esta Ujú. importancia que hablaste de las membranas. Yo creo que esta regularización tanto en la relación del omega 6 y el omega 3, que en donde vivimos, de alguna manera hay una cantidad excesiva de omega 6 en relación a la cantidad de omega 3 que se consume, por eso necesitamos suplementarlo. ¿Sí? Por eso tenemos que ir a la suplementación porque la realidad es que el consumo desde la parte de los alimentos es muy baja. ¿Sí? Yo coincido, también el papel que cumple en la inmunorregulación, el omega es fundamental. El omega es Em, fundamental. El y problema es la el calidad del omega. tema, claro, el tema de las grasas en relación en esta problemática es muy interesante cuando uno empieza a ver, por ejemplo, eh, es muy interesante el tema del abordaje nutricional porque uno cuando va ahondando en esto se va dando cuenta de cómo funciona, porque es como un gran simulador la cándida. Hay Exacto. un par de estudios sobre el tirosol. El tirosol es una sustancia antioxidante fabulosa que está en el aceite de oliva. En realidad es lo Sí. principal que tiene el aceite de oliva. Y esto es lo que voy a decir, quiero que se Ujú. entienda como una estrategia, porque el aceite de oliva es fabuloso como un antioxidante, Para mí es vida como la un cetoína. polifenol. Lo que se Absolutamente. vio es que en la fase activa de IFAS, Sí, el tirosol es como que colabora en la transformación, de una fase a la otra. Entonces, lo que se propone o lo que el abordaje es que en esa fase donde se reduce el hidrato de carbono, también a veces se puede hacer esa reducción del aceite de oliva hasta que esté todo regulado. ¿Por qué? Porque el tirosol hace eso. O sea, no es que no tiene que estar aceite de oliva, porque es fabuloso, tenemos más para ganar, muchas cosas para ganar. Pero lo que se vio es que el tirosol tiene esa capacidad cuando está en esa fase activa, estoy planteando yo, sí, de hacer. Y lo mismo pasa con esto que planteaba yo anteriormente del lactato, porque digo, bueno, ¿cómo vamos a aumentar el lactato? Bueno, bajando los hidratos de carbono, pero también con el ejercicio, porque una forma de levantar el lactato es absolutamente. haciendo ejercicio. Y obviamente con probióticos y mejorando el pH del organismo. Así que me parece Exacto. que a mí el tema de la nutrición en esto es sumamente importante. ¿En qué momento? No es blanco-negro, hay grises y hay etapas. Exacto. No, a ver, en realidad, en cuanto a la parte de nutrición, si no está acompañada de una dieta adecuada, no hay manera de regularlo. Por más de que te llenes de suplementos, por más de que tomes 200 dosis de omega 3, por más de que hagas toda la otra parte la hagas bien, si vos empezás a desregularizar lo que, lo que te da a ver, la nutrición general, el nutriente, digamos, necesario para que todo tu organismo funcione y para que tu sistema inmune esté alto y para que digamos, todos los órganos tengan digamos, los nutrientes justos para generar toda la energía para poder seguir para adelante. Sin nutrición no existe nada. Eso es lo que hoy, a mí me da mucho placer, digamos, el desarrollo de las redes desde ese punto, porque hay mucho contenido y hay mucho desarrollo de todo esto sobre el tema de la nutrición, pero lamentablemente todavía esta cuestión de seguir buscando cosas mágicas que después terminan generando un envejecimiento precoz. Acá están dando el Saxenda a montones, por decirte, digamos, toda esta inyección que usan los grandes famosos, y nadie te habla del envejecimiento que se va generando precozmente al uso de este tipo de fármaco. Entonces Sí, es yo pienso como, que en realidad tenemos que ir hacia
hacia un pensamiento sistémico no es fácil. A la individualización de los abordajes. Muchas Sí, es. veces se tiende hacia envasar o a protocolizar ciertos abordajes. Por eso cuando Ujú. yo hablaba con vos sobre qué pasaba, bueno, cada uno podemos tener una visión distinta, podemos Sí, tener una experiencia diferente, a lo mejor nos vemos el año que viene y pensamos diferente. sí, De eso totalmente. se trata, me parece, pero también poder avanzar en los compartimentos estancos en los cuales se ha trabajado y se ha abordado patologías como estas, en las cuales, te vuelvo a repetir, veo pacientes que es 5 o 6 ciclos de la misma cuestión y se vuelve y se hace lo mismo. Ujú, Entonces, replantear y hacernos preguntas como profesionales de cómo abordar o qué es lo que está ujú. sucediendo, porque en realidad ver ese entramado de relaciones que tiene y ese tipo de pensamiento de lo sistémico y de lo complejo, no nos han enseñado, lo estamos aprendiendo, lo estamos recién construyendo porque Sobre hemos la aprendido marcha a lo pensar aprendimos. en cajas. Hemos aprendido a pensar desde un pensamiento fragmentado y desarmarnos desde esa mirada, pero también el paciente aprender a, a entender ese pensamiento no se construye porque también la sociedad está planteando eso, ese formato. Entonces, también es un aprendizaje del paciente en el abordaje. No estoy realmente Absolutamente. hablando de esto, sino hablando desde todo, de todo cómo influye el ambiente, cómo influye el estrés, cómo influye la alimentación, eh, y nuestra historia, la cultura, cómo influye. Entonces, me parece que eso es un desaprender y que bueno, que esta red de información que existe, yo veo que me parece que es una espada de doble filo, un doble filo en el cual nos ha permitido tener acceso a una información de calidad que en otros momentos no la hubiéramos tenido, y también relacionarnos con profesionales, como por ejemplo estoy con vos estás en Italia, yo estoy acá en Argentina, y poder tener estas redes de apoyo, de camaradería y de aprendizaje y de poder abordar. Pero también yo veo que hay una parálisis sobre análisis de tanta información, Ujú. de un exceso de información, de un montón de cosas, y que en realidad es necesario que se metabolice. ¿Cómo se Exacto. metaboliza? ¿Qué hago con tantas cosas, de tanto abrumar y de que para esto hace esto, para esto hace lo otro, para esto hace lo otro? Tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer... Entonces, es como que tenemos que pasar todo esto sobre un tamiz. A Ujú. veces es importante ver qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Y eso no es tan fácil en este momento. No, y aparte que, como te decía hoy, el tema del abordaje de la escucha activa, de poder comprender al paciente, y traer, yo creo que todo mucho tiene que ver con la empatía, ¿no? Y poder decir, bueno, sí, como hoy te doy esto, que sé que funciona y que sé que tal vez lo estoy escuchando y que puede andar bien, tal vez dentro de 6 meses escucho algo nuevo y lo adjunto a lo que venía haciendo, porque justamente ahí está la capacidad de flexibilidad del paciente, del profesional. De decir, bueno, mira, no es que me equivocaba antes, sino que hoy creía que estaba bien lo que estaba haciendo y hoy descubro que tal vez es distinto y lo implemento de una manera diferente porque sé que los resultados van a ser mejor. Porque ahí va mucho el tema del ego, de decir, no, para no decir que me equivoqué, no doy algo que puede generar mayor resultado. Y esto es sobre la marcha, porque todo este nuevo paradigma y esta manera nueva del abordaje y de poder comprender al paciente de otro lugar es muy nuevo, digamos. Y todas estas sintomatologías que hoy la podemos relacionar con el exceso o la superpoblación de un hongo que tal vez no lo habíamos pensado hace 10 años atrás y lo estamos pensando ahora. Entonces, todo tiene una evolución y que gracias a Dios, nada, tenemos la capacidad de poder entenderlo y decir, bueno, y poder combinar tanto tu manera de hacerlo como lo puedo llegar a hacer yo, como lo puede llegar a hacer otro colega. Y darle el mejor al paciente, que la idea es sacarlo de esa situación que es un círculo vicioso, porque no se sale nunca si no se ponen parámetros, digamos, firmes sobre este tema. Porque no es tomar un antibiótico, al contrario, el antibiótico sería peor, o no es tomar una medicación, o no es hacer este tratamiento por 6 meses. Es algo que
son hábitos, porque está muy asociado a los hábitos de la persona, a cómo se toma, por ejemplo, las situaciones emocionales. Yo, en las personas que yo atiendo, he desarrollado, por ejemplo, un grupo de WhatsApp donde hago toda la parte holística, ¿no? De meditaciones, de afirmaciones, porque para mí es fundamental que la persona vaya encontrando su propio, digamos, su propio ser y vaya construyendo a partir de lo que va encontrando para sentirse en el eje que quiere estar. Y de ahí depende mucho de la sanación de todas estas cuestiones, ¿no? Porque nos están diciendo, hay algo que no están dando, hay algo que está, digamos, está superando el límite de lo normal y que te está generando toda esta sintomatología que hace que después te sientas como te sientas o te termine repercutiendo en una patología mucho más fuerte, porque esto sabemos que asocia a todas las patologías autoinmunes, y después te aparecen con patologías que se pucha, ¿y esto de dónde salió? Y corazón, salió de que no te escuchaste mucho tiempo, estaba con los oídos cerrados o con los ojos cerrados. Entonces, hoy que la gente esté más activa, que comprenda, que escuche, que se cuestione, que critique, que dude, para mí ese es el gran avance. Seguro. Después estamos nosotros que hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos y cómo nos podemos dedicar, porque es parte de nuestro trabajo también, Bueno, pero a mí a, eso. a modo de cierre, una reflexión final de esta interesante charla que hemos tenido. No, a mí me parece fantástico, Mauri. Primero, gracias por invitarme a un podcast con vos, porque sabés que te admiro y que del día que te conocí allá en La Pampa, no sé si te acordás, en ese evento, fue fantástica la interacción y siempre digo que cuando uno vibra en la misma sintonía con ciertas personas es la parte más linda de esta profesión, ¿no? Encontrarse con personas que están yendo por el mismo camino. Así que para mí es un tema tiene un abordaje muy fuerte el tema de la cándida, como también el tema de la microbiota, porque creo que abarca muchos parámetros de una persona, no es el solo hecho de la alimentación en sí. La alimentación en sí, después uno va ubicándolo respecto al contexto de la persona, pero creo que abarca el tema de los hábitos, la continuidad, porque esto no es una dieta para bajar de peso, sino que es una alimentación para cuidar tu sistema inmune, para cuidar cómo tu cuerpo reacciona ante eventos esporádicos que te puedan estar pasando. Entonces, como darle al paciente la posibilidad de autocurarse y darle esa protección para un montón de cosas que le pueden suceder y que tiene el cuerpo preparado para estar en las condiciones óptimas de poder afrontar esta cuestión. Y yo creo que ahí eso es mucho más fuerte que el solo hecho de ser un profesional que da una dieta, ¿no? Eso tiene que ver con la protección general de un organismo, Seguro. ¿no? Es decir, estoy cuidando la cabeza, estoy cuidando la mente de esta persona, tal vez con esto que te digo de generarle un estado de meditación, ¿viste? De pequeñas reflexiones que pueden servirle a su día a día. Y después esto de organizar un día entero, digamos, teniendo en cuenta lo que consume digamos, lo que hace en el día, a la hora que se va a dormir, a la hora que se despierta, el hecho de combinar el ayuno, lo que hace en familia, ¿no? No salirse también de que lo que está haciendo la aísle o lo aísle de lo que hacen sus pares. Y yo creo que ese es el abordaje más interesante y que si se asocia incluso a bajar de por sí un hongo que se está aprovechando de un sistema que no está andando bien, yo creo que para mí es un plus. Así que nada, esto es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Gracias, Mauri.